En la situación de soledad o en la situación del individuo solo, estando dentro de la casa, como estoy ahora yo, como están ustedes, espero que estén pasando lo mejor posible este tiempo. Uno ve películas, ¿no? El otro día vi, se las recomiendo, Buster Keaton, Sherlock Jr. se llama la película. En un momento, Buster Keaton, que trabaja de proyectorista en un cine, se queda dormido mientras está proyectando una película y sueña que sale de la cámara de la cabina donde está proyectando, baja hasta la pantalla, se mete dentro de la pantalla y adentro de la pantalla empieza a ver cómo las imágenes de esa película van cambiando de escenario, van cambiando de situación cada 3 segundos más o menos. A lo cual Buster Keaton se cae, tropieza porque esa situación le cambia todo el tiempo. Él no sabe esa película que está pasando, de qué se trata, y podríamos decir que el acróbata más impresionante del cine ve que su cuerpo cede ante las imágenes, cede ante el cambio de cada uno de los escenarios y cede ante lo que se le mueve debajo de los pies. Esa imagen me pareció muy, muy poderosa, porque era un reflejo también de estas situaciones de cambio histórico, de cambio social, eh, en donde no sabemos cómo estar parados, dónde estar parados, qué hacer, qué no hacer, eh, y en donde nos vemos sorprendidos también por lo que está ocurriendo. Eh, yo notaba que, bueno, que probablemente las caídas de nuestras naturalizaciones, bueno, son cosas que estoy pensando ahora para este escrito que les contaba. Está incompleto, está haciéndose y ojalá que se pueda terminar. Lo que tenía que ver con ese cambio, vuelvo a repetirlo también, tiene que ver con que en este tiempo también estuve pensando mucho en Chile, un poco porque yo notaba o noto, y ustedes también lo notarán, quienes hemos vivido el 2001 en Argentina, muchos puntos de contacto con lo que pasó en Chile. Yo no me quiero olvidar lo que hace 2 meses estaba ocurriendo tampoco por el efecto de la pandemia. No quisiera tampoco pensar que el pasado es tan corto o el pasado es tan olvidable tan rápidamente, pero lo cierto es que Chile vivió una movilización popular como pocas veces se ha visto, tal vez hasta más intensa y fuerte que la que vivimos en Argentina, pero me hizo acordar mucho esa situación, sobre lo que estaba pasando en la calle, sobre la potencia, ¿no? Sobre la potencia de todo eso.
Y en ese caso, ese recuerdo del 2001 es por eso también que lo traigo, porque en ese momento, cuando salimos del 2001, apareció un libro que a nosotros nos marcó mucho. Cuando digo nosotros, es un grupo de gente que estábamos trabajando juntos y pensando juntos. El libro se llama Pensar sin Estado, de Ignacio Leucovitz. Se llama Pensar sin Estado, la subjetividad en la era de la fluidez. Y como esto es YouTube, voy a hacer un comentario de libros ahora. La charla se termina y voy a comentar este libro. Traté como de hacer una especie de resumen de ese libro, porque me pareció que era como muy esclarecedor del momento en el que estamos viviendo, porque repite muchos de los temas y porque estamos pensando siempre que lo que vivimos es lo más excepcional, cuando en realidad ya lo vivimos, que tenemos una capacidad de olvido muy grande, y esa capacidad de olvido tan grande es la que nos permite repetir lo mismo todo el tiempo. Y en ese libro empieza, es una recopilación de ensayos. El primer ensayo es del año 94 y termina en el 2004. Ignacio Leucovitz ha sido una referencia muy grande para un montón de gente. Falleció muy joven en ese momento, prácticamente, y entonces no se pudo saber mucho más de lo que pudo haber contribuido al pensamiento, por lo menos de nuestro país, y considero que del continente también. El primer ensayo, él analiza la reforma constitucional de 1994 en la Argentina, y lo que toma nota es la idea de una inclusión en el artículo 42 de la Constitución de la figura del consumidor como figura constitucional, y de los derechos los derechos a reclamar como consumidor que empieza a tener el ciudadano. Y en su ensayo hace consideraciones que nos hacen pensar en que en ese momento se estaba sustituyendo parte de la consideración ciudadana a una figura que era la figura del consumidor, y que la figura del consumidor estaba subsumiendo la figura ciudadana en muchos aspectos, y que a partir de ahí había como un cambio. Estamos hablando del 94, y que hasta el 2001 pasaron 7 años hacia esa crisis financiera y social que vivimos. En algún punto, siguiendo el relato de Borges, lo que pensaba era que si Borges pensaba que el ciudadano era un individuo, que no era un ciudadano, sino que el argentino era un individuo, Leucovitz lo que estaba diciendo es que el ciudadano no es un individuo, es un consumidor. Y en ese punto se sientan las bases de algo que es algo que no tiene que ver con quien exige sus derechos, sino que es alguien que tiene una actitud reclamante ante la ciudad. Una actitud reclamante quiere decir alguien que no toma participación, pero se siente en el derecho de reclamar sin tomar participación, sin tomar parte del asunto urbano, del tema de la ciudad. Sea el consumo o lo que sea. Y pensaba en lo siguiente, dice, y ese formato es una de las bases sobre las que se sustenta la figura tan usual que es la figura devenida del sujeto reclamante. Yo le llamo el vecino también, no sé. Para otros, el engorrado, esto aparece en otro libro, que lo voy a nombrar más adelante. Investidura que viene por obra y gracia de lo que proveen plataformas tales como los foros de los diarios online o Twitter en simplemente odiadores. Yo creo que hay una relación directa entre el reclamo y la construcción de sistemas de odio que hemos estado viendo en el último tiempo a nivel comunidad interna del país. No sé si en otras ciudades les ocurre que hay ciertas plataformas que antes que tenían una potencia constructora se transforman en productoras de odio. El segundo punto que aparece en el libro que quiero poner en juego es la idea de catástrofe. La primera era la de consumidor, la segunda la idea de catástrofe. Y les leo. La palabra catástrofe hace un tiempo que circula cuantiosamente entre nosotros. Parece un mero intensificador, del tipo de la peor crisis de nuestra historia, como si uno anduviera simultáneamente con un catálogo de nuestras crisis y un preciso crisómetro destinado a compararlas. Sin embargo, su persistencia pretende algo más que ese valor cuantitativo. Intenta referir otra cualidad.
En este sentido, la catástrofe es una dinámica que produce desmantelamiento, sin armar otra lógica equivalente en su función articuladora, sin sustituirse por nada. La catástrofe postestatal, estamos hablando de una época en la Argentina que yo creo que se mantuvo durante bastante tiempo, que fue el desarmado total del Estado en la década del 90 y la pérdida de la noción del Estado en algún punto. Hemos vivido de la idea de Borges de que no teníamos Estado a una idea de Estado absoluto, a una idea de vaciamiento del Estado. Todo eso en 70, 80, 90 años. La catástrofe postestatal implica literalmente la liquidación de cualquier noción de estabilidad. La catástrofe estatal sucedía en un horizonte estructural. La catástrofe postestatal transcurre en un medio fluido, disperso, intrínsecamente imprevisible. Y acá viene algo que me interesa marcar muy fuertemente. Dice, ¿qué le sobreviene a nuestra noción de catástrofe cuando pasamos a habitarla según sus propias estipulaciones? Pensemos en cualquier catástrofe, pero podemos pensar en esta situación también como catastrófica. ¿Qué le sobreviene a nuestra noción de catástrofe cuando pensamos habitarla según sus propias estipulaciones, cuando nos marca la cancha? Lo que nos sobreviene también sobre los conceptos con los que comprendemos lo que sobreviene. El cambio deviene radical cuando exige un cambio de los modos de leer el cambio, cuando leemos con otras herramientas, cuando usamos otros modos de ver la realidad, cuando transformamos esa situación. Ahí vendría el cambio. El tercer punto del texto habla de instituciones perplejas e incertidumbre. Seguimos hablando de algo que pasó en el 2001, pero que nos cabe completamente para la actualidad. Al principio él cita a la Guía de Perplejos de Maimónides. Y dice, la cita dice lo siguiente: nada se edifica sobre la piedra, todo sobre la arena, pero nuestro deber es edificar como si la arena fuera piedra. Partimos de la base que les contaba antes, de esa estructura, que el Estado era la institución de las instituciones. O sea, constituía una meta-institución exhaustiva que aseguraba las condiciones de cualquier institución. El Estado contenía las instituciones en el momento del control total del Estado, de nuestra soberanía, digamos. Porque, como intentaré defender enseguida, dice Ignacio Leucovitz, no es concebible la institución sino en un marco institucional. Es inconcebible la institución sin meta-institución que disponga las condiciones. Y el Estado proveía no solo el esquema mismo del ser institución, también aseguraba las condiciones efectivas para el existir de las instituciones. Literalmente, el sólido continente institucional contenía una laguna. Esa laguna era el mercado liberal. Digamos, había un sólido continente institucional que contenía el mercado. Pero esa laguna crece, se desborda, se descontiene, se vuelve incontenible. Lo llaman neoliberalismo, o tercera ola, o globalización, o algo. Se ha revertido la trama. Esa laguna devino océano. Y ahí es donde aparece su concepto de fluidez. La fluidez es ese océano que nos atrapó, que nos tomó por rehenes en algún punto y dejó islotes, dejó fragmentos sólidos flotando, partes, parcialidades estatales, digamos. Esa laguna, que era una pieza del tablero estatal, se convierte ahora en tablero de otra lógica. Ahora todas las demás piezas transcurren en el ámbito propio de lo que era solo una pieza. Esa pieza devino hegemónica, devino condición de todo el juego y alteró el juego de modo tal que las antiguas piezas no conocen las reglas de este nuevo juego. Quizá las reglas no sean desconocidas, sino meramente inexistentes. A la vez, el Estado era el tablero. En esta reversión se convierte en una pieza entre otras el Estado. Forma una parte de todo lo demás, que es esta marea o esta laguna o este océano. Entonces la pregunta ¿es posible transformar en situaciones habitables lo que en principio no son más que fragmentos? ¿Es posible transformar en situaciones habitables lo que en principio no son más que fragmentos? ¿Estamos condenados a anhelar un Estado que totalice? ¿Queremos volver a un Estado que totalice para poder lidiar contra él después? ¿O podemos prescindir de nuestro pensamiento de la instancia de destitución del Estado para convertir esos fragmentos inorgánicos en situaciones con sentido? O sea, podemos bancárnosla así como está. Y la última pregunta es, ¿necesitamos fingir que es piedra la arena?
La cuarta figura que quiero contar de ese libro es la figura del yo. Hasta ahora vimos el consumidor, son como cartas de tarot, ¿no? El consumidor, la catástrofe, las instituciones, el yo. Y en esta aparece una pregunta nueva. Seguimos pensando que esta es una charla sobre preguntas para hacernos y para seguir pensándolas, ¿no? Pero entonces, con precisión, un tanto más insidiosa, ¿cómo se constituye un sujeto responsable en el encuentro con otro? ¿Cómo se constituye un sujeto responsable sin compartir un conjunto de ideas, sin que pensemos igual, sin una condición de clase que nos homologue, sin unos axiomas o unos valores, sino a través o mediante un problema o un encuentro? La primera salida defensiva que puede surgir a todo esto automática es una salida del patrimonio filogenético, dice él, que nos dispone como especie gregaria, o sea, un colectivo sociológico que determina unas pertenencias de conjunto y de una venerable tradición moral antiegoísta que nos dispone como realidades solidarias, como si esto se podría resolver así, pero no. Y en todo esto surge, en ese yo, en esa idea de yo, surge un nosotros, surge cuál es el nosotros de esa situación. En su automatismo, estas determinaciones tradicionales de nosotros nos defienden de la composición de un nosotros que se está iniciando contingentemente en las situaciones. El nosotros no puede ser perdurable, es contingente siempre. En esta situación hay un problema, y esta es la quinta figura, el nosotros. Sumamos una complicación, dice Leuckovics. Nuestro nosotros es oficialmente contingente, no es un nosotros que pueda dar lugar a una estructura. Nosotros tiene la misma dificultad que cualquier cohesión en la fluidez, la alteración implacable de las condiciones del encuentro. Por eso el encuentro no puede ser un momento de encuentro, sino un proceso permanente de encontrarse. Bueno, habla del estado fluido, de la subjetividad de la fluidez, y eso es un poco el subtítulo del libro. Me interesaba poner en consideración cuál es la idea de nosotros en todo esto, porque es la que produce esta segunda parte de lo que podría llamarse el urbanismo de la cooperación, o en qué momento hay cooperación, en qué momento hay nosotros, quiénes somos nosotros. Leuckovics el nosotros lo define con las asambleas, por ejemplo, ¿no? Las asambleas populares que hubo en la Argentina en el 2001, post-2001, o los movimientos de trueque, o esas movilizaciones que hacían que se construyera una nueva forma de vínculo y una nueva dinámica. Y ahí le encontraba las raíces de un posible nosotros, que fue como quebrantado en algún punto para regularizar y para volver a la normalidad. En esa situación de idea de la normalidad también me interesa pensarlo porque hay una repetición sobre qué va a ser la normalidad a partir de ahora. Él cita en un momento a Marechal, dice que una revolución no se legitima por la doctrina que lleva al poder, sino por las aperturas que ofrece a lo posible. Otro nosotros es posible. O sea, lo que tenía también es que tenía un grado de optimismo también, de que veía que hay una posibilidad. En el prólogo del libro aparece una definición de nosotros que está escondida, pero que me parece que está buena para cerrar la idea del nosotros acá. Él cita a Diego Tatián, no lo conozco, y dice, como comprendió Diego Tatián para la idea de comunidad, nosotros no es un lugar al que se pertenece, es un espacio al que se ingresa para construir. No tenemos pertenencia por pertenecer, sino pertenencia por construir dentro de esa situación de pertenencia. Entonces, acá viene la idea de trabajar con estas dos palabras. Por un lado, el concepto de urbanismo como la vida en común y el concepto de cooperación dentro de esta cuestión, dentro de una construcción de un nosotros real y no un nosotros potencial, ni voluntarista, ni buenista, ni nada que se le parezca.
Al mismo tiempo que estaba escribiendo Leucovitz en el 94 el artículo sobre los consumidores, Peter Sloterdijk estaba escribiendo En el mismo barco. Es un libro también que trabaja sobre luego de la ruptura digamos, del bloque socialista y de la cuestión del advenimiento de la globalización. Él cita una frase que a mí me gusta mucho ponerla en juego, que no habría que tomarla como una crítica a la democracia, sino como una crítica a los que participamos de ella. Cuando los hombres occidentales se definen hoy despreocupadamente como demócratas, no lo hacen la mayor parte de las veces porque tengan la pretensión de cargar con la cosa pública en las labores cotidianas, sino porque consideran con razón que la democracia es la forma de sociedad que les permite no pensar en el Estado ni en el arte de la copertenencia mutua. No está en contra ni Leucovitz cuando dice pensar sin Estado está en contra del Estado, sino que no está hablando de una expresión de deseo pensar sin Estado, sino que está diciendo en ese momento estábamos sin Estado, podemos seguir pensándolo sin ilusionarnos tanto, hasta que no lo tengamos, si es quienes los desean que exista como tal, para luego trabajar sobre eso. Pero tampoco en estas citas se está criticando lo democrático, sino decir, bueno, la democracia a veces es un salvoconducto porque no produce ni formula modalidades de construcción colectiva, sino expectativas.